Bueno, para comprender mejor el estudio de las leyes de Kepler, es necesario estudiar la naturaleza de la geometría de la elipse. De esta forma lo que vamos a poder conseguir es describir el movimiento de un cuerpo en coordenadas polares. Es decir, como saben por la primera ley, los cuerpos se mueven en elipses con el Sol en uno de sus focos. Es decir, vamos a describir el movimiento que observaría alguien parado en el Sol de cómo están viendo a los planetas en coordenadas polares, de la distancia que tenemos al Sol y de un ángulo en particular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir la elipse. La elipse es la figura geométrica tal que la distancia que tenemos de un punto cualquiera de su figura a los dos focos, foco normal y foco prima, la distancia que tenemos, la suma de estas distancias siempre se mantiene constante. Esta y es igual a dos veces el semieje mayor. Se define eje mayor como la distancia que tenemos de extremo a extremo, siendo la más larga en la elipse, es decir, desde el centro de la elipse a un extremo es lo que se define como semieje mayor. También se define la distancia, el semieje menor, como la distancia que tenemos desde el centro al otro extremo perpendicular y se lo denomina B. De esta forma, si nosotros juntamos, la otra particularidad es que la distancia que hay desde el centro a los dos focos es la misma. De tal forma que si nosotros juntamos los dos focos en el centro, obtenemos que ambos radios son iguales a... cada uno es igual al semieje menor, es decir, A, y por lo tanto obtenemos una figura geométrica que es la circunferencia. Entonces, para poder trabajar en nuestro caso, para la elipse se define lo que es la excentricidad. La excentricidad es la distancia, se define como la distancia que tenemos entre ambos focos, es decir, tenemos la distancia del origen, del centro de esta elipse a cada foco, lo llamaremos C. Entonces, la distancia que tenemos, la excentricidad se define como la distancia que tenemos entre ambos focos, 2C, dividido el eje mayor de la elipse, que es 2A. Es decir, que simplificando obtenemos que esto es la distancia que tenemos entre el origen o el centro de la elipse y el foco, y el centro y el extremo más alejado de la elipse. Si llamamos al foco sin primar como el foco principal, describiremos todo el movimiento del cuerpo respecto a este punto. El punto más próximo al foco se lo llama, si estamos hablando del Sol, perihelio, y el punto más alejado, afelio. Para cualquier astro se lo llama periastro y apoastro de manera genérica. Esto va a ser el peri y esto es el apo, dependiendo el cuerpo que estemos queriendo describir. Observemos que si, para volver al círculo, la distancia que tenemos del centro al foco, si esta se hace cero, es decir, que los dos focos están coincidiendo en el origen, obtenemos la circunferencia del círculo. Después, para la elipse en particular, los valores de la excentricidad van desde 0 hasta 1. El círculo es un caso particular de la elipse, podemos tomar el valor 0, pero el valor 1 no. Ya vamos a ver qué figura geométrica se forma cuando tenemos valores iguales a 1 o superiores a 1. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en este punto, ¿cómo verificamos si esta relación es real o no? Por ejemplo, nos podríamos ubicar en el peri o en el apoastro y ver que la distancia que tenemos desde el foco al peri, esta distancia más la distancia que tenemos desde el otro foco al peri, podemos ver que este tramo, esta sección de esta distancia se reemplaza de este lado y obtenemos que ese es el largo total, que es igual a 2 veces el semieje mayor. Una característica que tiene la elipse es que si nosotros tenemos, este es el semieje mayor, semieje menor, si nosotros nos ubicamos sobre justamente el semieje menor, vamos a tener esta condición. Este es el foco
cada uno de los focos. La distancia que tenemos desde el centro a cada uno de los focos es la misma. Entonces, en este caso, como es un triángulo rectángulo, podemos usar Pitágoras y podemos ver que, por definición, la excentricidad se define C sobre A, por lo tanto podemos decir que C es igual a E por A, si despejamos. Entonces, utilizando Pitágoras, sabemos que la distancia que tenemos de un foco al punto que estamos considerando, que es justo ubicado sobre el semieje menor, y la otra distancia son exactamente iguales porque es un problema simétrico. En este caso vamos a tener que esta relación, que es R más R' es igual a 2A, nos va a decir que como estos dos son iguales, R y R' son iguales, es decir que R es igual a R', que es igual a A. Por lo tanto, esto va a ser igual a A. En este caso en particular, sabemos que esto es B y sabemos cuánto es el valor de esto, que es la distancia que tenemos desde el centro al foco, es E por A, la excentricidad por el semieje mayor. Entonces, podemos aplicar Pitágoras en este caso y obtenemos que A al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a B al cuadrado más A por E elevado al cuadrado. De esta forma podemos despejar el valor del semieje menor de la elipse pasando este término para el otro lado, y nos va a quedar que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos A cuadrado E cuadrado. Reordenando y sacando términos, factores comunes, en realidad esto nos queda 1 menos E cuadrado. Esta es la expresión por la cual podemos obtener cuánto es el valor del semieje menor de la elipse. Para describir el movimiento de la elipse, ahora es necesario describir cómo sería un punto ubicado sobre la elipse expresado en términos de coordenadas polares. Para poder realizar esto, lo que vamos a expresar es cada uno de los radios vectores en términos de los parámetros característicos de la elipse. Entonces, vamos a tener nuestra elipse, los dos focos, el centro de la elipse. Vamos a tomar un punto arbitrario cualquiera. Este es el eje mayor de la elipse, este es el centro de la elipse. Entonces vamos a tener, este es el radio vector R y este es el radio vector R'. Lo que vamos a hacer acá es construir triángulos, rectángulos, para poder describir en términos de los parámetros de la elipse cuánto valen R' y R, ya que vamos a partir de esta relación y vamos a llegar a lo que se conoce como la ecuación que describe en términos de las coordenadas polares el movimiento de un cuerpo sobre la elipse. Entonces, lo que podemos ver acá es, primero, bien. Para hacer esta descripción vamos a utilizar, dijimos, este va a ser nuestro foco principal. Si este es nuestro foco principal, es donde va a estar ubicado el Sol, por ejemplo, si queremos describir los cuerpos del sistema solar. Por lo tanto, R va a ser el radio vector que va a describir el movimiento. Y el ángulo que vamos a estar utilizando para describir este movimiento en coordenadas polares es el ángulo formado entre el semieje mayor y el radio vector contado en sentido antihorario. Este ángulo, θ, que se cuenta desde el punto más próximo, el perihelio, en sentido antihorario. Por lo tanto, vamos a agarrar cada una de las partes y describir, hacer el desarrollo necesario para poder de esta relación llegar a la ecuación que describe el movimiento de los cuerpos en términos de el ángulo. Sabiendo el ángulo, nosotros vamos a saber cuál es su posición a lo largo del tiempo. Por lo tanto, vamos a describir el radio vector R en términos de parámetros conocidos, radio vector R'. Entonces, si observan el triángulo o rectángulo formado por estos lados,
podemos observar que R' corresponde a la hipotenusa, entonces podemos usar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, R' al cuadrado va a ser igual a la suma de esto más este alto. Si utilizamos en términos de este ángulo de acá, podemos observar que este alto se corresponde al cateto opuesto que tenemos para este triángulo rectángulo de acá. Entonces, es decir, si para este triángulo lo voy a hacer por separado, este triángulo rectángulo que se forma así en el punto en el cual va a estar el cuerpo, tenemos el ángulo θ, esto es R, entonces, sabiendo que nosotros necesitamos el lado B, es decir, para poder describir R en términos del teorema de Pitágoras, vamos a estar utilizando este segmento y este segmento. Es decir, esto es A cuadrado más B cuadrado. Lo que queremos ahora es B. Como queremos el cateto opuesto, tenemos el radio vector R y tenemos el ángulo, podemos utilizar la proporción trigonométrica del seno. Sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos y obtenemos que el cateto opuesto es B es igual a R por el seno de θ. Ya obtuvimos cuánto es el valor de B que vamos a utilizar acá. Entonces esta expresión nos queda A cuadrado más R seno cuadrado de θ. Ahora tenemos que obtener cuánto es el valor de A. Como podemos ver en esta figura, el valor de A lo podemos escribir como una suma de dos términos. Les voy a dibujar el triángulo por separado. Tenemos esta situación. Tenemos F', F, y este es el punto. Esto es A. En total, esto es B, esto es θ, R y R'. Entonces, A lo podemos escribir como la suma de la distancia entre los dos focos, que sabemos cuánto vale, más el segmento formado entre el foco y la dirección perpendicular al eje mayor de la elipse. Es decir, que lo podríamos sumar como un A1 más un A2, pensado en estos términos. A1 sabemos cuánto es el valor. Es 2 veces la distancia que tenemos desde el centro, que estaría ubicado acá, a cada uno de los focos. Es decir, el valor de A1, por lo que ya habíamos visto, sabíamos que C es igual a A por E, por lo tanto podemos decir que A1 es 2 veces C, es decir, que es 2 veces A por E. A2 corresponde a este triángulo, es decir, a este triángulo que tenemos dibujado acá, y se correspondería con lo que es el cateto adyacente, usando la proporción trigonométrica del coseno del ángulo. Sacamos que A2 sobre R es igual al coseno, es decir, que A2 lo podemos escribir como R coseno de θ. Por lo tanto, podemos escribir el término A como la suma de A1 más A2, donde hemos obtenido cuánto vale A1 y A2. A1 es 2AE más A2 es R coseno de θ. Por lo tanto, podemos escribir nuestra expresión por completa para reemplazar a R', donde tenemos A es todo esto, es A, reemplazamos 2AE más R coseno de θ elevado al cuadrado más R seno de θ elevado al cuadrado. Entonces, trabajando un poco con las cuentas, que se las voy a dejar a ustedes para que las desarrollen, vamos a obtener la siguiente expresión más simplificada, más reducida para R'. Esta expresión es R cuadrado más 4AE más R coseno de θ. Con esta expresión y con la ecuación de la elipse, es decir, con esta y estas dos,
se llega, luego de más cuentas, a la expresión, reemplazando obviamente R', se reemplaza acá y se realizan todas las cuentas necesarias, se llega a la expresión que describe el movimiento de un cuerpo en coordenadas polares, que es igual a A por 1 menos E cuadrado sobre 1 más E coseno tita. Esta expresión donde la excentricidad está entre 0 y 1. Esta expresión es la que nos describe la posición o la distancia que va a tener al foco, es decir, al foco principal, R, dado el ángulo que tenemos. Por ejemplo, en el caso que el ángulo sea igual a 0, estamos en el perihelio, si estamos hablando del Sol, perihelio, tita es igual a 0 grados. Si reemplazamos acá, la expresión que nos queda para el radiovector es R igual a A1 menos E cuadrado. El coseno de 0 es 1, entonces nos queda 1 más E. Simplificando, como esto es diferencia de cuadrados, podemos escribir como 1 A por 1 menos E por 1 más E. Simplificando, nos queda que en el perihelio, la distancia que tenemos desde el foco al perihelio es igual a A por 1 menos E. Recuerden que E es siempre menor a 1, entonces esto nos va a dar una cantidad positiva. Supongamos que estamos en el afelio. Para el afelio el ángulo es de 180 grados, es decir, estamos ubicados acá, en este punto. Antes estábamos acá en el perihelio. En el afelio es de 180 grados y el coseno de 180 es igual a menos 1. Entonces la expresión para el afelio del radiovector va a ser esta expresión arriba. Esto nos queda igual, que lo podemos expresar ya en términos de diferencia de cuadrados. Y abajo nos va a quedar, como es 1 más E por el coseno de 180, esto es menos 1, entonces nos queda 1 menos E. Con lo cual podemos simplificar. Por lo tanto, la distancia que tenemos al afelio, en nuestro caso, es 1 más E. Esta expresión, esta es mayor a esta, como pueden observar, si acá estamos sumando un término y acá estamos restando un término mayor a 1. Fíjense que esto va a ser menor a 2 veces, esto es estrictamente menor a 2 veces A, y esto va a ser siempre mayor o igual a 0, nunca va a ser negativo. Es decir, cuando E valga 1, que no puede, para el caso de la elipse sería 0, entonces nunca va a ser mayor a, siempre va a ser mayor a estricto a 0. Como E siempre es menor a 1, esto siempre va a ser mayor a 0, y como E también no va a llegar a tomar el valor 1, siempre va a ser menor a 2, 2 veces el semieje mayor. Perdón. Fíjense en el caso en que tengamos que la excentricidad de nuestra elipse es igual a 0, es decir, volvemos al círculo, E igual a 0 nos da que la distancia que tenemos de al perihelio y al afelio, o al periastro y al apoastro, son iguales, porque E vale 0, estos dos términos se me van y me queda A por 1 multiplicado en ambos casos. Por lo tanto, nosotros, si tenemos el ángulo de la ubicación de nuestro cuerpo, vamos a saber a qué distancia se encuentra ubicado, o de manera inversa, si tenemos la distancia, sabremos, dentro de cierta incertidumbre, cuál es la ubicación angular que tiene nuestro cuerpo. Otra particularidad que tiene la elipse, uno puede desarrollar y encontrar que el área que se encuentra dentro de la elipse da como resultado igual a pi por A por B.